Hola genios, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar sobre la ley de Ohm. Bueno, básicamente la ley de Ohm está definida porque la mayoría de los materiales poseen un comportamiento de oponer resistencia al flujo eléctrico y esto se llama resistencia. La ley de Ohm está definida porque el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y hay que tener cosas muy importantes al implementar esta simple ecuación, que es la polaridad de la fuente y la dirección de la corriente. También hay que tener en cuenta que la corriente en serie es la misma y el voltaje en paralelo es el mismo, como habíamos visto en la clase anterior. También cabe recalcar que cuando una resistencia es igual o tiende a cero, esto se puede considerar como un cortocircuito. Y cuando la resistencia tiende al infinito, se puede considerar como un circuito abierto. En corto, el voltaje es cero, pero la corriente puede ser de cualquier valor. Entonces, en un corto, la corriente, el voltaje es cero, pero la corriente puede ser de cualquier valor. Y de lo contrario, en circuito abierto, la corriente es cero, pero el voltaje puede ser de cualquier otro valor. Vamos a hablar sobre la conductancia, que es la capacidad de un elemento para conducir corriente eléctrica. Y está definida por la siguiente expresión, que es igual a 1 sobre la resistencia. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Cuánto es la conductancia de un material con una resistencia de 1 ohmio? ¿Cuánto es la conductancia? Entonces la conductancia va a ser igual a 1 sobre la resistencia, que va a ser igual a 1 sobre 100 ohmios. Esto da un resultado de 0.0 ohm y las unidades son Siemens. Ejemplos de ley de Ohm. Una plancha eléctrica requiere 2 amperios a 120 voltios. Halle su resistencia. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm. Entonces, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, ¿qué nos piden? Hallar su resistencia. Entonces, despejamos la resistencia y me queda que el voltaje es igual que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y esto es igual a 120 voltios sobre 2 amperios. Y esto me da una resistencia de 60 ohmios. Segundo ejemplo, el componente esencial de un tostador es un elemento eléctrico, resistor, que convierte energía eléctrica en térmica. ¿Cuánta corriente toma el tostador con una resistencia de 15 ohmios a 120 voltios? Entonces volvemos a implementar. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia y nos pide que cuánta es la corriente. Entonces ahora despejamos la corriente y me queda que es igual al voltaje sobre la resistencia. Y esto me da 120 sobre 15 es igual a 8 amperios. Tercer ejemplo, para el siguiente circuito calcular la corriente, potencia y conductancia. Entonces, vamos a primero a calcular la corriente. Entonces la corriente que pasa por aquí. Vamos a calcular esta corriente. Como habíamos dicho, esta fuente de voltaje está en paralelo con esta resistencia. Entonces esta corriente tiene un voltaje de 30 voltios. Entonces, implementamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejamos la corriente. Es igual a voltaje sobre resistencia. Que sería 30 sobre 5 kilo ohmios. Y esto me da que es una corriente de 6 miliamperios. Ahora la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia absorbida o suministrada por un elemento está definida por la siguiente fórmula, que es igual a la potencia, es igual a la corriente por el voltaje. Y esto a su vez sería que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, despejando de aquí, y
también se puede definir como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces cualquiera de estas nos puede servir. Entonces vamos a usar esta que está acá. Entonces la potencia va a ser igual a la corriente, sería 6 miliamperios al cuadrado por la resistencia que sería de 5 ohmios. Y esto me da una potencia de 180 miliwatts. O podemos usar la otra, que sería el voltaje, que es 30 voltios al cuadrado sobre la resistencia, que es de 5 kiloohmios. Y esto me da un valor de lo mismo, 180 miliwatts. Ejemplo número 4. Para el siguiente circuito, calcular la tensión, potencia y conductancia. Entonces empecemos. El voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, que es igual a la corriente que pasa por acá, sería de 3 miliamperios por la resistencia de 10 kiloohmios. Y esto me da que es un voltaje de 30 voltios. Ahora, para la potencia, vamos a usar esta expresión. Y esto va a ser igual a 30 al cuadrado sobre 10 kiloohms. Y esto me da una potencia de 90 miliwatts. Ahora, vamos a hallar la conductancia, que es el inverso de la resistencia. Entonces, la conductancia es igual a 1 sobre la resistencia, que es igual a 1 sobre 10K. Y esto a su vez es igual a 0.1 milisiemens. Ejemplo número 5. Una fuente de tensión de 20 por el seno de pi-t voltios está conectada a una resistencia de 5 ohmios. Halle la corriente a través del resistor y la potencia que él disipa. Entonces, otra vez lo mismo, definimos siempre que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y nos piden que hallemos la corriente. Entonces despejamos la corriente, es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, como la resistencia siempre es una componente lineal y aquí tenemos que la fuente de tensión es una señal con una amplitud y una fase, entonces lo único que tendríamos que hacer sería reemplazar 20 por el seno de pi-t voltios sobre la resistencia, que es 5K. Entonces tendríamos que operar solamente magnitud con magnitud. Entonces el voltaje me quedaría 20 sobre 5K, me va a dar 4 por 10 a la menos 3 por el seno de pi-t voltios. O que es lo mismo que 4 seno de pi-t milivoltios. Ahora la potencia. La potencia vamos a hallarla con esta expresión, que es la que más manejo yo, pero ustedes pueden hacer la que les definí anteriormente. Entonces sería el voltaje, que ya lo tenemos, 20 seno de pi-t al cuadrado sobre la resistencia, que es de 5K. Y esto me da un resultado de 80 seno al cuadrado de pi-t, y esto es en miliwatts. Bueno, cabe recalcar que la ley de Ohm es una ley muy básica, pero que a la vez es una ley muy importante al análisis de los circuitos eléctricos. Entonces espero hayas entendido muy bien y practica ejercicios en casa. La próxima clase hablaremos sobre las leyes de Kirchhoff, que básicamente es implementar también la ley de Ohm y ponerla más en práctica. Hasta luego.